¿En qué consiste el signo de Jonás? ¿En qué consisten los pecados contra el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante el sábado? ¿Cuáles son las parábolas del reino y cuál es su alcance? Os invitamos hoy a un paseo con Jesús por los territorios de Galilea, sembrados en la casa junto al lago, para escuchar de sus labios los misterios del reino. Queremos comprender con Él por qué fue rechazado, con Él los signos de Dios, con Él el misterio de las parábolas, cautivados por la palabra. Bienvenidos junto a Jesús para comprender su mensaje. Hemos terminado los capítulos 1 al 11 del Evangelio según San Mateo y a partir del capítulo 12, como decíamos, San Mateo va a ser más fiel al orden de los materiales que recibe de San Marcos, hasta llegar a la confesión de Pedro, que como en Marcos marca un antes y un después en el Evangelio, ¿verdad? Entonces nos queda hasta la confesión de fe de Pedro, nos quedan tres grandes bloques en San Mateo. Un trozo narrativo, el capítulo 12, donde sobre todo abundan las controversias, los diálogos, las disputas de Jesús con algunos grupos de su época, capítulo 12. Después tenemos el tercer gran discurso de San Mateo, el discurso central, el discurso en parábolas, que San Mateo amplía lo que ya encontraba en San Marcos en el capítulo 4, discurso en parábolas. Y por fin, una tercera sección, que son los capítulos 14, 15 y 16, bueno, parte del 13, 14, 15 y parte del 16, hasta la confesión de fe de Pedro, podríamos decir, y quizá el tema de fondo ahí es otro texto narrativo en el que Jesús se va retirando, a raíz de ciertas circunstancias se va retirando, y ese retiro de Jesús físico parece que tiene como símbolo debajo que Jesús se va retirando de Israel. No es solo una salida geográfica, sino un ir retirándose del pueblo a quien estaba destinado como Mesías para ir formando una nueva comunidad. En este vídeo os invitamos a trabajar estas dos primeras secciones, las controversias y las parábolas, y en un próximo vídeo trabajaríamos este final de la primera sección que culmina, como decimos, en la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, siguiendo a Marcos, el esquema es el mismo que Marcos. Entonces trabajemos los capítulos 12 y 13 del Evangelio según San Mateo. En una ocasión iba Jesús caminando por los sembrados. Era sábado. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Los fariseos, al verlo, dijeron: ¿te das cuenta de que tus discípulos hacen algo que no está permitido en sábado? Dividimos el capítulo 12 en dos bloques, versículos 1 al 21, que culminan con una cita bíblica, y versículos 22 al 50. Vamos a trabajar ahora este primer bloque, versículos 1 al 21, repasando un poco las escenas. Tenemos dos controversias y una reacción, diríamos. La primera controversia, así están también sacadas de Marcos, ¿verdad? Mateo las toma de su fuente principal, que es Marcos. Las espigas arrancadas en sábado. Ambas controversias tienen que ver con el sábado, también una con la sinagoga, el tiempo y el lugar sagrados del mundo judío, y los enemigos, los que se enfrentan, son los fariseos. Los herodianos que aparecían en Marcos capítulo 3 aquí han desaparecido. No sabemos quiénes eran los herodianos. Los fariseos son los principales enemigos de Jesús, en este caso, en sus controversias sobre la ley especialmente del sábado. La primera es sobre la actitud de sus discípulos que hacen una tarea, comer, arrancar espigas, en sábado. Y aquí Jesucristo, antes de dar la respuesta a los fariseos, se muestra como Él es el maestro didáctico e intenta convencer y hace una reflexión escriturística desde la Biblia.
Ya lo hacía Marcos, ¿no? Como también David comió panes de la proposición que no podía comer, pero como estaba allí David y fue una excepción, entonces ya en el Antiguo Testamento hay excepciones, y aquí también. Y Mateo, a esta excepción escriturística de Marcos, añade que también los sacerdotes en el templo pueden incumplir el sábado. Esta precisa reflexión de Mateo casi nos lleva a preguntarnos que Jesucristo es el templo, aquí hay alguien más que el templo, y los discípulos serían los sacerdotes, que estando con él pueden incumplir el sábado. Y ya en el Antiguo Testamento hay una apertura a la excepción que con Jesucristo llega a su plenitud. Jesucristo, que es más que el templo, el sábado, el templo, viene a demostrar que entonces quien está con él no incumple la ley porque no lleve a rajatabla el sábado. Línea escriturística, por tanto, que también nos va debajo dando a entender una cristología. ¿Quién es Jesús ante el sábado? ¿Por qué en Jesús el sábado se relativiza? No es una cuestión anti-institucional o porque a Jesús no le gusten las normas o porque se... No, es una cuestión de quién es Jesús. ¿Cómo hay que situar la ley con respecto a Jesús? Por eso dirá que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Igual que en el templo se podía incumplir el sábado. La actitud de Jesús ante el sábado, ante la ley, es una manifestación de quién es Jesús, de la autoridad de Jesús. Algunos expertos, teólogos, hablan de cristología indirecta. Jesús nunca dijo explícitamente, seguramente, yo soy Dios, Dios, pero sí que su forma de actuar, especialmente ante la ley, va mostrando su autoridad y la divinidad que él vive de su persona. En la segunda, la curación de un hombre en sábado, en la sinagoga, también hace una reflexión Jesús, pero ya no es bíblica, sino que ahora es un poco lógica, ¿no? En el sábado hay que hacer el bien o el mal. ¿Quién, si tiene algún animal que va a morir, no le ayuda? Es una reflexión lógica que también es muy típica del judaísmo, del mundo fariseo. En el sábado se puede, por hacer un bien, se puede saltar el sábado. Es típico en el rabino decir que es posible salvar una vida en sábado para que esa persona cumpla muchos sábados. Entonces, desde la Escritura y desde el hacer el bien, Jesucristo reflexiona desde una lógica muy judía, pero también desde una perspectiva nueva de su persona. Entonces está mostrando Jesús quién es Él. Reacciones ante esa actitud de Jesús, ante esos actos de Jesús con explicación. No es suficiente la explicación, no convence a los fariseos, sino que hay una doble reacción, es una confabulación contra Él. Va llegando el rechazo, se va haciendo cada vez más fuerte, se está apuntando ya hacia la cruz, y es Jesús la huida. Jesús huye. También dijo en el capítulo 10 que cuando os persigan, huid. Pues Jesús también huye, no es el momento, aún no ha llegado su hora, diría San Juan. Jesucristo huye y la multitud le sigue, a diferencia de los fariseos. Y entonces nos dice que curaba a todos, un pequeñísimo sumario de curaciones de Jesús. Jesús sigue haciendo el bien en aquellos que no se escandalizan de él, en aquellos que le siguen a pesar de todo, que aceptan su autoridad. Y esto, San Mateo ahora hace una reflexión, todo esto, la actitud de Jesús ante el sábado y su huida en peligro de muerte, viene a cumplir una cita bíblica, la palabra de Dios. Es decir, todo está bajo el plan de Dios. Si antes se citó el cuarto canto del siervo en las curaciones, ahora se cita el primer canto del siervo, en el capítulo 40 del libro de Isaías. Y se subrayan de este siervo algunos rasgos muy interesantes, ¿no? Este es mi elegido, a quien amo, a quien prefiero, aplicado a Jesús. Acordaos del capítulo 11, ¿no? El Padre y el Hijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Hay una intimidad entre el siervo y el Padre. Hay la cristología, hay una relación, de ahí viene todo su poder y toda su actitud ante el sábado. Después, sobre él he puesto mi espíritu. Esto adelanta la siguiente escena donde Jesucristo será acusado de actuar con un espíritu inmundo. Y él dice que es el Espíritu de Dios, ¿no? Sobre quien reposa. Acordaos también del bautismo. Jesucristo ha recibido el bautismo, en el bautismo el Espíritu de Dios también. Proclamará su juicio a las naciones, dice el canto del siervo. Acordaos de la perspectiva universal de la misión de Jesús según San Mateo, apuntada desde los magos y desde las mujeres de la genealogía. Y también dice que no gritará, no clamará. Este es quizá el tema más importante porque está respondiendo a lo que él ha oído, cura a la gente y dice el secreto mesiánico,
de San Marcos, que en Mateo aparece muy poquito, pero aquí aparece: no digáis nada a nadie, no me descubráis. Jesucristo, ¿por qué dijo esto? ¿Y por qué este apartamiento, incluso con la multitud? Hace cosas, pero quiere que se queden ocultas. Bueno, pues el fondo es porque Él es el siervo, y el estilo del siervo: no pegar voces, no llamar mucho la atención. Está en Isaías 40, está la clave. Entonces, esta cita dice muchas cosas, pero sobre todo dice esta en este contexto: Jesús cumple el estilo silencioso del siervo, que llegará hasta la muerte también, cuando Él no abra la boca y también en silencio frente a Pilatos. Vuelvo a repetir: y hasta que se cumpla el juicio, y las naciones, otra vez, pondrán en Él su esperanza. No es las naciones van a ser juzgadas sino que el juicio del reino llega a su fin, y eso es esperanza para los paganos. Este es el siervo. El siervo, aunque provoca en algunos oposición, va a ser salvación para la mayoría. La muchedumbre es curada por Jesús y las naciones esperan el juicio del siervo. Es Jesucristo, con toda su actitud, también cuando las cosas no van bien, también cuando tiene que huir, está cumpliendo la voluntad de Dios. Refuerza nuestra vida, ¿verdad? También, si supiéramos ver, como Mateo, como Jesús, en nuestra vida, en nuestra misión también, cómo se cumplen las Escrituras, cómo todo está bajo el poder de Dios, bajo su mano. Por eso, estudiar la palabra también tiene que ayudarnos a eso, a saber poner citas bíblicas a todo lo que nos sucede. Cautivados por la palabra para iluminar las circunstancias de nuestra misión desde la voluntad de Dios y sabernos siervos, a veces silenciosos, a veces no comprendidos, pero que van cumpliendo la voluntad de Dios en medio de la muchedumbre con un alcance universal. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Jesús respondió: Esta generación perversa e infiel reclama un signo, pero no tendrá otro signo que el del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pasamos ahora a trabajar el segundo bloque del capítulo 12 de las controversias de Jesús, que podemos establecer las siguientes escenas, divididas en 3 principales secciones, ¿no? En la primera, Jesús, con motivo de expulsar un demonio, de curar a un mudo expulsando un demonio, es acusado por los fariseos de expulsar los demonios en nombre del príncipe de los demonios. Ya hablamos el otro día, Beelzebul, ¿verdad? El nombre de un dios cananeo, Baal-Zebul, el dios altísimo, el dios del cielo, que los judíos, el dios de las moscas, Baal, el señor de las moscas, Baal-Zebub. No. Bien, aquí hay un tema importante y es cómo interpretar el poder de Jesús. Los enemigos de Jesús no ponían en duda los milagros de Jesús. Es una cuestión histórica, hasta los enemigos lo aceptaban. La cuestión es cómo interpretar esos milagros. ¿Era un mago? ¿Era un hombre que actuaba por el demonio? Es una cuestión de interpretación del ministerio de Jesús. El Jesucristo, también con un razonamiento muy rabínico, muy judío, dice, bueno, un reino en guerra civil como primer argumento, eso es imposible, ¿cómo voy a expulsar demonios en nombre del príncipe de los demonios? Y después también un argumento de otro tipo: y vuestros hijos que también hacen exorcismos, ¿en nombre de quién los hacen? Un argumento más ad hominem, ¿verdad? O sea, también vuestros hijos hacen exorcismos, entre los fariseos también había exorcismos. Entonces Jesucristo ve cómo se van cerrando al reino de Dios porque interpretan todo en negativo, ¿no? Y Jesucristo da un contrapunto en positivo: pero si yo expulso los demonios con el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, el Espíritu. Hemos visto antes que Jesucristo es el siervo en quien habita el Espíritu. No tergiverséis las cosas, dejad interpretar las cosas de forma sencilla. Si estoy haciendo el bien, si expulso demonios, si hago curaciones, no será porque el Espíritu actúa en mí y el reino ha llegado a vosotros. Pero la gente se están cerrando, ¿verdad? Y después hay cuidado con las palabras, que tiene que ver seguramente con lo que acaban de decir sobre él. Cuidado con las palabras, cuidado porque seréis juzgados por las palabras, ¿no?
Eso es aplicable a los fariseos de entonces, es aplicable a todas las generaciones, incluidos los cristianos. Cuidado con lo que decimos. También aquí la carta de Santiago, en línea muy sapiencial, nos diría cuidado con la lengua, que a veces se nos va todo con la lengua, somos buenas personas, y estropeamos todo con la lengua. Entonces, la importancia de lo que decimos, porque como decía en el capítulo 7, si a un árbol se le conoce por sus frutos, ¿cuál sería el fruto por el que conocen mi árbol? Muy especialmente en este caso, mis palabras, la forma de hablar, lo que digo, lo que interpreto. Entonces, las interpretaciones sobre Jesús, y Jesucristo saca una regla general para esto: cuidado con lo que decimos, cuidado cómo interpretamos las cosas de los demás, pero en cuanto vemos enseguida demonios y el mal, y cuidado, porque podemos estar oponiéndonos al Espíritu de Dios. Después hay otra sección con 2 escenitas que aparecen bajo la inclusión de la generación. Esta generación malvada y esta generación será juzgada. Pide un signo y dice que no se le dará un signo. También veremos después esto repetido en el capítulo 16, sino el signo de Jonás. Con un texto después que es cuando expulsa un demonio, lo cual da unidad a toda la sección, es posible la recaída, ¿no? Esta segunda perícopa nos dice cuidado con las recaídas. También en el capítulo 5 de San Juan, cuando dice a un paralítico, no peques más, no te suceda algo peor. Uno puede haber sido curado, sanado, un demonio se ha marchado, pero después, si uno está tranquilo, resulta que el demonio coge 7 demonios nuevos y vuelve a él. También diría San Pablo, no, el que esté firme, cuidado, no caiga. No podemos estar seguros porque hemos sido curados ya, porque nos hemos convertido ya. Tenemos que seguir perseverando. Cuidado con las recaídas. El tema de Jonás, ahora lo veremos, ¿verdad? Un signo, cuidado con las recaídas. Esta generación pide signos y lo que tiene que hacer es perseverar y ser humilde y tener cuidado. Y por fin, el tema también muy de San Marcos, capítulo 3, de los parientes de Jesús. Aquí no son los fariseos, no son tampoco una controversia, pero sí como Jesús se va diferenciando no solamente de los fariseos, sino de los parientes. ¿Quiénes son mis hermanos, mi madre, mi familia? ¿Quiénes son? Los discípulos, aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo ha venido a establecer una nueva familia, y esa familia se caracteriza por el cumplimiento de la voluntad de mi Padre. Y es importante, yo creo, en el Padre Nuestro lo decíamos, no solamente insistir en hágase tu voluntad, hacer las cosas que Dios quiere, cumplir sus normas, sino la voluntad de mi Padre. No es una cuestión de cuáles son las normas de Dios, no es solo eso, sino voluntad de mi Padre, la insistencia en la dimensión personal. ¿Qué le gusta a Dios? Complacer a aquel que nos ama, complacer a aquel a quien amamos. Jesucristo ha venido a reunir una familia nueva en torno al Padre Celestial, que no va a acabar con la familia antigua, sino que lo redimensiona todo. Y la clave está en eso, en buscar la voluntad de Dios. Igual que Él se complace en el Hijo y en nosotros, también nosotros que seamos complacidos en lo que a Dios le gusta, en lo que a Dios le place. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu beneplácito? ¿Qué quieres que hagamos? Por amor vamos buscando hacer lo que a Dios le gusta. Y al final diríamos que todas las controversias acaban en positivo, ¿no? Jesucristo no solamente se va alejando de algunas personas que le rechazan, sino que va formando con la muchedumbre un nuevo pueblo, que es el pueblo de los hijos del Padre de Jesús, el pueblo de aquellos que buscan la voluntad de Dios. En toda esta sección me gustaría subrayar 2 temas un poquito difíciles, más el primero que el segundo. Con motivo de la acusación de que Jesús expulsa a los demonios bajo el poder de Belcebú, de los príncipes de los demonios, Jesucristo hace una advertencia muy seria. Cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. También aparecía en Marcos capítulo 3. Porque todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, contra Jesús. Pero quien peque contra el Espíritu Santo, quien blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado jamás. Y San Mateo insiste, ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué significa esto del pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona? ¿Puede haber un pecado que no se perdone? En esto Jesucristo también es muy fiel al Antiguo Testamento, al judaísmo, que distingue entre pecados perdonables y pecados no perdonables. Y también Hebreos 6 nos dice que cuidado con recaer también, ¿verdad? Porque las recaídas cuando ya hemos estado con Jesús, no hay ya perdón, no hay posibilidad de nuevos envíos de Dios. La misericordia de Dios se agota en Jesús, no hay nuevos Jesuses que después vengan. Fuera de Jesús no hay salvación.
O también San Juan habla de un pecado que no es de muerte, que se hay que pedir por él, pero un pecado que sí es de muerte. Y hay textos bíblicos, este es el más claro, que parecen decirnos que hay un pecado que no se perdona. ¿En qué consiste ese pecado contra el Espíritu Santo? Claro, nadie quiere caer en él, porque eso es condenación absoluta, ¿no? Es difícil de entender y ha sido siempre en la historia. San Atanasio, entre los santos padres del siglo IV, sobre todo pensando en los arrianos, decía que había que distinguir entre la humanidad de Jesús, Hijo del Hombre, y la divinidad de Jesús. Entonces, pecar contra el Jesús humano, no pasa nada, pero pecar contra la divinidad de Jesús, no aceptar su divinidad, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Eso lo pueden hacer pues, los católicos, los cristianos, los herejes, los paganos, todos. Él se refería sobre todo a los arrianos, los que negaban la divinidad de Jesús. Después Orígenes habla más bien, dice Orígenes que el pecado contra el Espíritu Santo, también seguido en esto por San Agustín, solo pueden hacerlo los cristianos, porque son los únicos que han recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Pero es un pecado que los paganos no pueden hacer, solo los cristianos, a quien mucho se le dio, más se le exigirá. Entonces son aquellos que, recibiendo el Espíritu Santo, también la línea de Hebreos 6 dice algo de esto, ¿cómo pueden luego recaer y negar ese Espíritu que han dejado? Es el pecado de apostasía. Más les valdría a estos que apostatan no haber creído, porque negar la gracia que se te ha regalado, entonces después, ¿cómo puedes volver a salvarte si has negado la salvación? Pecado de apostasía que también Agustín insiste y que, aunque Agustín da un tono más eclesial, ¿no? Alejarse de la Iglesia. Y también Agustín quiere abrir un poquito la puerta y dice, bueno, pero hasta la muerte no se sabe, siempre hay esperanza, no sabemos. Y habría que preguntarle a la Iglesia Católica. Yo os invito a leer el número 1864 del Catecismo, o también la encíclica de San Juan Pablo II, Dominum et Vivificantem, números 46, 47 y 48, trata este tema, el pecado contra el Espíritu Santo. Y la Iglesia lo interpreta en esta línea, ¿no? En la línea de la apostasía, pero no apostasía de apostatar, sino en cerrarse a la gracia de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo estaría en la línea de, claro, si yo me ofrecen el perdón y yo me cierro al perdón, no puedo ser perdonado. O sea, ¿quién me perdona los pecados? El Espíritu de Dios, que se hace eficaz en virtud de la cruz de Jesucristo. Entonces, si yo me cierro a ese Espíritu que me trae el perdón, si me cierro a la gracia, hago imposible los frutos de la gracia. Y el perdón es el fruto de la gracia. En el Antiguo Testamento, en el lenguaje bíblico, hablaríamos de cerrazón, ¿verdad? Duros de cerviz. Y quizá, dicen estos textos, en la actualidad habría que hablar de la pérdida de la conciencia de pecado. Pío XII. La pérdida, habla mucho de esto, la pérdida también de la conciencia del sentido de Dios. Claro, si no hay pecado, si nada es pecado, si yo no me tengo que arrepentir de nada, si no necesito ser perdonado, ¿cómo puedo ser perdonado? Negarse al perdón, negarse a la gracia, por ahí parece que iría este pecado imperdonable. No porque sea un pecado jurídicamente imperdonable y que Dios no quiera perdonarlo, sino porque me estoy negando al envío misericordioso de Dios. En el fondo es cerrarse a Jesús. Ya, interpretar las cosas de tal forma que Jesús no viene de Dios. Si Jesucristo es la misericordia definitiva de Dios y yo me cierro a ella, ¿cómo podré ser salvado? Seguramente en esa línea, que es un tema muy difícil, no podemos decir que consiste en esto, pero en esa línea parece que está lo que Jesús afirma de los pecados contra el Espíritu Santo. Y después el tema del signo de Jonás. Esta generación pide un signo. Acordaos de Isaías 7, donde Dios quiere darle un signo a Acaz, el rey, el signo de la Virgen encinta, ¿no? Es decir, parece que en algunos textos bíblicos, o en Juan, los signos, ¿no?, son positivos, y de hecho Jesús lleva haciendo milagros mucho tiempo, en San Mateo, y lo han visto los fariseos. Aquí no parece que digan, haznos un milagro nuevo, no, ya han visto muchos. Es como un signo definitivo, una demostración personal, Entonces Jesucristo se niega a ello. La fe no tiene que ver con los signos en el sentido bíblico de la palabra, en el sentido de Juan, de la palabra signo, pero no en el sentido de aquí, de demostración. Jesucristo no está dispuesto a entrar en una dinámica de demostraciones ante los enemigos, ante la gente que le exige signos. Tienes que demostrarnos que tú eres, no, porque solamente comprenderéis los signos desde la fe.
si no, no lo podéis entender. Y en esto, este petición del signo aparece en Marcos, que aparece en Lucas y en Mateo. En Marcos, la pregunta se dice sencillamente no. El Jesús de Marcos dice, esta generación pide un signo, pero no se le dará ningún signo. No hay más matices en Marcos. En cambio, en Lucas y en Mateo dice, no se le dará más signo que el de Jonás. Parece que hay como dos versiones, ¿no?, de ese tema. La que ha llegado por Marcos no hay signos, y la que ha llegado por la fuente Q, tal vez, Mateo y Lucas, el signo de Jonás. ¿Pero en qué consiste el signo de Jonás? Jonás el profeta como signo. San Lucas lo interpreta en la línea de Jonás profeta. Igual que Jonás predicó la conversión para Nínive, el Hijo del Hombre, que es profeta, predica la conversión a esta generación. Ese es el signo que os doy, mi palabra, mi predicación. Lucas. ¿Queréis aceptar ese signo? Convertíos, la misericordia. En cambio, en Mateo parece que hay más elaboración. Estamos en un autor escriba que está investigando las Escrituras y ve en Jonás no tanto su carácter profético, sino lo que le pasó en el vientre de la ballena, ¿no?, del cetáceo, que estuvo 3 días y 3 noches y después volvió, ya interpretado en Jonás 2, una especie de muerte y vuelta a la vida. Bueno, pues San Mateo adelanta y ve que el signo de Jonás es el futuro signo de la Pascua de Jesús, muerto y resucitado. El gran signo de Jesús ante la muchedumbre, ante el pueblo de Dios, no van a ser sus milagros. El gran signo va a ser su Pascua, su pasión. ¿Cuál es más interpretación más original de las 3? Pues no lo sabemos. De hecho, lo de Mateo parece más elaborado, pero en cambio es más judío. En la tradición judía, lo de Jonás profeta signo no aparece mucho. En cambio, sí se desarrollaba mucho en el judaísmo lo de Jonás en el vientre del cetáceo. Entonces, Mateo, que parece más elaborado, parece más judío, por tanto más bíblico, por tanto quizá más original. Bien, tenemos distintas variantes de una pregunta. ¿Cuál de ellas respondió Jesús? ¿O respondió de las dos formas? No estamos seguros. Lo que sí aparece aquí es que el cristianismo, Jesús y sus discípulos, acogieron ese reto diciéndonos, pues, signo, 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 no hay demostración. Como mucho, el signo será el profeta predicando la misericordia o la muerte y la Pascua de Jesús. Yo creo que por ahí hay que interpretar este texto. También para nosotros, ¿cuál es el gran signo por el que creemos en Jesús? Sigue siendo para siempre un misterio que necesita la fe. El misterio de la derrota de Jesús, el misterio de la ausencia de Jesús, el misterio de su muerte y su resurrección, que no todos conocen, solamente se conoce desde la fe. Este es el gran signo que nos impulsa a creer. Y ahí ha quedado para que todas las generaciones también nos asomemos al misterio de Jesús y al misterio de la fe. ¿Por qué tanta gente que exige demostraciones no cree? ¿Y por qué en otros nace el milagro de la fe? Queremos ser discípulos que miran a Jesús Jonás, sabiendo que Dios actúa en estos signos que no acabamos de controlar, en este misterio que se nos escapa. Ahí están las claves de la misericordia de Dios y de su salvación por todos. Estas preguntas, estas respuestas, este misterio sigue siendo presente para nosotros y alimento aliciente para nuestra fe. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente estaba de pie en la orilla. Y les expuso muchas cosas por medio de parábolas. Cambiamos de espacio geográfico, Jesús sale de casa y se va a la orilla del mar. Allí, como en Marcos, se pone una barca a enseñar en parábolas tranquilamente a la gente, diríamos imaginando un poquito con la brisa del mar, en la tranquilidad de la tarde, para aprender los misterios del reino.
discurso en parábolas que ya Marcos tenía, con poquitas parábolas, y que Mateo recoge y amplía. Para tener una visión de conjunto, hay división de opiniones. Hay algunos que piensan que hay 7 parábolas y otros, poniendo la última comparación como una parábola, la del escriba, que es como un dueño de casa que saca del arca lo nuevo y lo antiguo, sería otra parábola, pues habría 8 parábolas, 7 u 8 parábolas. Si hay 8, parece que están divididas en el discurso en 2 grandes bloques, ¿no?, con 4 primeras parábolas y 4 parábolas después, y ciertamente aquí parece que hay una división clara, ¿no? Además con una inclusión: Jesús sale de casa, la muchedumbre se acerca, habla en parábolas, y aquí tenemos que Jesús entra en casa, la muchedumbre la despide, habla en parábolas. Hay una clara inclusión que hacen de esta sección una sección, diríamos, independiente, una sección única, primera. Y luego la segunda sería esta con otras 4 parábolas, ¿no? También parece que la reacción en la primera parte es, aunque esto es un poco relativo, la gente no acaba de entender y aquí los discípulos sí entienden, ¿no? 2 momentos en las parábolas. Otros, sin ser contradictorio con esto, piensan que hay una estructura concéntrica en las parábolas. Tendríamos una primera parábola con su explicación, que ya aparecía en Marcos, que es el marco de las parábolas, que se corresponde con la comparación pequeña del escriba. El problema es que entre estas dos, esto es un texto larguísimo, esto es un texto brevísimo, entonces la correspondencia es un poco problemática. Pues después se aparece claro que está la parábola de la cizaña, con 2 parábolas breves sobre el reino, y después la explicación de la parábola de la cizaña, con 3 parábolas breves sobre el reino. Entonces sí parece que hay correspondencia entre B y B'. Y quedaría en el centro estos versículos fundamentales propios de Mateo, donde se nos dice que Jesucristo con las parábolas también está cumpliendo la palabra de Dios. Vamos a trabajar un poquito entonces en estos 2 bloques, algunos subrayados sobre estas parábolas de Jesús, que no olvidéis, las parábolas, como siempre decimos, no son tanto textos para explicar, sino que las parábolas lo que intentan es ellas mismas explicar los misterios del reino, explicar cómo es que Jesús tiene este tipo de misión, este poco éxito, esta forma de actuar. Las parábolas es una forma de meternos a los oyentes en el misterio para que desde ellas vayamos comprendiendo. No son una explicación racional y tampoco son ideas para explicar, sino comparaciones para que, entrando en ellas, vayamos comprendiendo la vida de Jesús, el misterio del reino, que es lo que las parábolas pretenden explicar. Entonces dejó a la gente y se fue a la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Jesús les dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores, los ángeles». Vamos entonces con la primera parte del discurso en parábolas. Como veis, tenemos 4 parábolas: la del sembrador, la de la cizaña, la del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Estas 3 parábolas hablan del reino, es el objeto principal de las parábolas, explicar no tanto lo que es el reino, sino el cómo funciona el reino, cómo se establece el reino. Y la primera parábola, como la última, no habla del reino, es una palabra marco que hemos dicho en Mateo. Bien, tenemos alguna cosita. La parábola del sembrador, que ya estaba en Marcos, y también su explicación. Parábola y explicación de la parábola. Y en el centro, el por qué habla Jesús en parábolas, el misterio del reino, por qué a unos se les manifiesta y creen y a otros no. San Mateo sigue lo de Marcos, pero en este misterio del reino, es una explicación, insiste no solamente en lo negativo. Hay gente que no entiende para que se cumpla lo de Isaías,
que ya explicábamos en su caso en San Marcos, sino que Mateo insiste más en lo positivo. ¿Por qué hablas en parábolas? Dice al principio, porque solo a vosotros os ha dado el misterio del reino, y al final, dichosos los que creéis y los que habéis recibido el misterio del reino. Entre medias hay gente que no lo ha recibido. San Mateo, lo que en Marcos era más bien la explicación de un fracaso, por qué la gente no entiende a Jesús, en Mateo se convierte también con algún dicho de la fuente Q, dichosos, macarismo, en una perspectiva muy positiva. Mateo no se fija tanto en que hay gente que no entiende, sino que vosotros podéis entender. Estáis conmigo, soy maestro que aclara las cosas. Entonces, la parte positiva, la dimensión positiva del hablar en parábolas y de la posibilidad que tenemos de que Jesús nos explique las parábolas. Acordaos, está explicado en San Marcos, pero bueno, que la parábola del sembrador podría tener como dos principales claves, os invito a ello, perspectivas muy interesantes. Una quizá más en la segunda parte, otra en la primera parte, en la explicación, en la dicción de la parábola. En la explicación quizá la clave sea la tierra. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Somos camino cerrado a la semilla? ¿Somos tierra superficial, rocosa, que no tiene, y por eso enseguida, cuando salen dificultades exteriores, el sol se seca a lo sembrado en nosotros? ¿Somos tierra buena pero demasiados ocupados, con demasiados abrojos, pinchos, y por eso, aunque brota pero no da fruto, somos tierra buena? Una interpretación de la parábola del sembrador para hacer una lección divina muy bonita sobre qué tipo de persona soy, qué tipo de tierra soy ante esa palabra sembrada en mí por parte de Jesús, por parte de la Iglesia. Esa perspectiva es preciosa, interesante, pero hay otra perspectiva que quizás sea más original, vista desde aquí, y es fijarse no tanto en la tierra, sino fijarse en el sembrador. El sembrador sale a sembrar y lo normal es que un sembrador no siembre en el camino. No dice que se le cayó, no, sino que sembró el camino. Lo normal es que un sembrador no siembre entre piedras y que un sembrador no siembre entre abrojos, sino que solo que guarde semilla y solo siembre en terreno bueno. Entonces, el kit de la parábola, seguramente el kit primitivo, no estaba en la tierra, sino en el sembrador. Y Jesús está explicando con esta parábola su actividad, su actitud al ser sembrador. ¿Por qué hay gente que le rechaza? No hay problema, porque Jesucristo no ha venido a elegir, este va a responder, por tanto le aprecio y le quiero, este va a responder y por tanto siembro en él, no. Es el gratis dado, ¿no? Dad gratis lo que Jesucristo ha venido a sembrar en todas partes, incluso en los caminos, no le importa, ya veremos. Entonces también hay que entender la falta de fruto de Jesús, no solamente porque hay tierra mala, sino porque Jesús siembra todo. Entonces también un aviso para los sembradores, ¿no? Una enseñanza para los sembradores. No sembréis solo donde esperáis recoger. La siembra siempre tiene que ser abundante. Y por eso no os asustéis si en el camino no hay fruto. Tú siembra, que es tu misión. Que luego no hay fruto, eso ya no es tarea tuya. Tu tarea es sembrar en todas partes. Clave también importante para la parábola del sembrador. Y muy importante la perspectiva positiva del por qué Jesús, Maestro, habla en parábolas y explica las parábolas. Gracias a los evangelios, también nosotros, cautivados por la palabra, somos dichosos, porque podemos comprender de sus labios los misterios del reino. Y después Mateo añade una parábola de su propia cosecha. La parábola de la cizaña, que también tiene que ver con el sembrar, ¿no? Luego explicaremos en la explicación qué significa. Aquí el sembrador siembra la palabra en la tierra somos nosotros, y en cambio aquí nosotros no somos la tierra, somos otra cosa, luego veremos. La parábola de la cizaña, que no se explica todavía, se deja en suspenso, porque para Mateo es fundamental esa parábola. Y después se amplía ese tema del reino con dos parábolas. La mostaza, seguimos con la dinámica de la siembra, la semilla. La mostaza es una semilla muy pequeña, de hecho cuando uno va de peregrinación a Tierra Santa siempre se vende en grano de mostaza, ¿verdad? Y que luego se convierte en un arbusto muy grande, con flores amarillas, y es de lo pequeño a lo grande. ¿Qué está explicando esta parábola? Cómo funciona la dinámica del reino. Siempre comienza con cosas pequeñas, pero al final, con el tiempo, se hace grande y los pájaros pueden anidar en esta semilla, porque se ha hecho arbusto grande. En esa misma dinámica de la importancia de lo pequeño está la levadura. Ya pasamos del ámbito de la siembra, del campo, del trabajo, al ámbito del hogar. Está tomada de la fuente Q, no está en Marcos, está en Lucas y en Mateo. Entonces la levadura también es algo pequeño, pero en este caso también no solamente se dice lo pequeño que es, sino su influencia en lo demás. La levadura hace que la masa fermente.
Tiene que ver esto con los ser del capítulo 5, ser luz del mundo y sal de la tierra, levadura de la masa. No es solamente algo pequeño, sino que eso pequeño es necesario para que la masa sea pan, fermente. La luz es necesaria para que el mundo pueda caminar, la sal es necesaria para que el mundo tenga sabor. Entonces también la Iglesia tiene que ser no masa, sino levadura. Si somos muchos, masa, pero no somos levadura, no cumplimos nuestra misión. El reino tiene que actuar desde dentro, desde lo pequeño, para fermentarlo todo. Y después tenemos el centro del discurso en parábolas, que es otra vez la cita bíblica. La insistencia siempre de San Mateo que todo lo que hace Jesús es cumpliendo las Escrituras. Jesús ha venido a cumplir la ley y los profetas. Y aquí también aparece la perspectiva positiva. ¿Por qué habla Jesús en parábolas? Pues cumpliendo un texto bíblico del Salmo 78, porque lo que estaba oculto desde la creación del mundo ahora es desvelado por la boca de aquel que habla en parábolas. Es decir, la luz, acordaos, Mateo 4, la apertura, el poder conocer, la revelación, el desvelamiento. Este es el Jesucristo de las parábolas, el Jesucristo de Mateo. Ha venido a que todos conozcan el misterio de la creación, el misterio del reino, el misterio de Dios. Ahí estamos también nosotros. Para eso también leemos y meditamos las parábolas, para comprender los misterios del reino y de la vida, que estarían ocultos si no fuera porque este Maestro ha venido a desvelarnos, a contarnos en la intimidad estos misterios que Dios ha preparado desde siempre. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿habéis entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Y Jesús les dijo: todo maestro de la ley que sea hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Vamos ahora con la segunda parte del discurso en parábolas, que es mucho más propia de Mateo, es una ampliación donde ya depende mucho menos de Marcos y de la fuente Q. De hecho, dejando la explicación de la cizaña para después, Mateo ha sabido crear, diríamos, retóricamente un impasse para que el lector también vaya ordenando las cosas y creando en él una inquietud y una interrogante, ¿no? Tras esta segunda parte viene primero la explicación de la parábola de la cizaña, que ahora veremos un poco, ¿no? Y después, si antes había 2 parábolas breves sobre el reino, ahora tenemos 3 parábolas breves sobre el reino, que son propias de Mateo, de la tradición de Mateo. Luego hay una cuarta parábola, lo de parábola entre interrogantes, porque parece una comparación muy sencilla, pero bueno, algunos piensan que es una parábola, la parábola del arca, ¿no? El escriba que se hace discípulo es como el dueño de la casa que saca del arca cosas nuevas y antiguas. Algunos piensan que en esta comparación Mateo está hablando de sí mismo y la escuela de su comunidad que ha escrito el Evangelio. Ellos son una escuela de escribas cristianos que del Evangelio van sacando cosas antiguas y nuevas, antiguas del Antiguo Testamento, nuevas del Nuevo Testamento, o también antiguas y nuevas, antiguas lo de Jesús, y también ampliando y explicando lo de Jesús también con cosas nuevas, sacando del arca. Desde el Antiguo Testamento interpretan el Nuevo, como hay un trabajo de los escribas cristianos para que el arca sea cada vez mejor explicada y tenga más frutos. Es la última parábola, que podría ser eso, una firma del autor, de los autores, del autor del Evangelio según San Mateo. Las parábolas del reino. Las 2 primeras se parecen mucho, el tesoro y la perla. El reino se parece a un tesoro escondido que quien lo descubre vende todo para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. O un mercader en perlas finas que descubre una perla la mejor del mundo y lo deja todo para comprar la perla. Esto está dicho muy en positivo, lo que es el reino. A veces hemos interpretado las cosas de la Iglesia y del reino desde la renuncia. Aquí tenemos una clave muy importante para interpretar la renuncia. ¿Que uno tiene que dejarlo todo? Claro, pero porque ha descubierto un tesoro. ¿Que tiene que venderlo todo, las perlas? Claro, para comprar la perla más hermosa. Y si solamente nos quedamos con la dimensión de renuncia, dejarlo todo, eso no es el misterio del reino, dejarlo todo por Cristo. Por eso dejarlo todo puede ser una carga insoportable,
que a lo mejor en la etapa juvenil de nuestra fe y de nuestra vocación lo llevamos muy bien, pero cuando el tiempo se va haciendo difícil y lo llevamos mal. ¿Por qué? Porque quizá Jesús y el reino no acaban de ser el tesoro que están llamados a ser. Cuando uno no ha descubierto en Jesús el gran tesoro de su vida, le cuesta dejar las cosas, lo que le pasó al joven rico. O sea, aquí hay una clave fundamental para entender en clave positiva el dejarlo todo por el reino, dejarlo todo por Jesús. Pero si falta la esencia, si aún no hemos descubierto el tesoro o lo que hemos descubierto no es un tesoro, ¿cómo vamos a dejar las pequeñas cosas que tenemos? Son nuestra seguridad, porque no hay tesoro por lo que vender todo. Entonces, la clave quizá también cuando evangelizamos a los demás es que nos falta, no somos capaces de transmitir a los demás el gran tesoro que es el reino, el gran tesoro sobre todo que es la persona de Jesús. Y por eso es mucho más llevadero pues dejarlo todo, dejar cosas, dar menos importancia a tantas cosas que nos quitan la vida y limitan nuestra libertad. Breves pero preciosas parábolas para comprender cómo funciona el reino, el misterio del reino, cómo funciona en nosotros, en la vida, en la sociedad. La parábola de la red tiene mucho que ver con la explicación de la parábola de la cizaña. En la red, una pesca, ¿verdad? Ya pasamos también al ámbito del trabajo, como aquí. En la red se pescan, hay peces buenos y malos, y se sacan todos del agua, no se sacan los buenos solamente, se sacan todos, pero al final se distinguen unos de otros. Esta tiene una dimensión escatológica fundamental, como ahora explicaremos la parábola de la cizaña. No se separan los peces a la hora de pescar, sino cuando después de pescar se van en la barca ya distinguiendo. Esto recuerda a Mateo 25, la separación entre ovejas en el juicio final y cabras, la separación entre el trigo y la cizaña. Dimensión escatológica, que quizá intenta explicar algo muy importante. ¿Por qué, Señor, no juzgas ya y quitas de en medio del mundo a los malos? Yo creo que por ahí está, intenta explicar esta parábola y también la parábola principal de la cizaña. Está explicándonos por la paciencia de Dios. Está explicándonos que no tenemos que ser impacientes, porque si Dios quitara a los malos, a lo mejor nos quitaba a muchos. Hay que tener paciencia. No quitéis todavía el trigo, la cizaña, perdón, no sea que arranquéis también el trigo. Porque además en muchos de nosotros, no solamente en el mundo, en muchos de nosotros se junta un poco de cizaña y un poquito de trigo. Entonces hay que esperar hasta el final. La paciencia para que el juicio llegue cuando tenga que llegar. La paciencia tiene que ver con la misericordia de Dios. Bien, explicación de la palabra cizaña que vemos que es también escatológica, ¿no? Y es una explicación alegórica, donde cada elemento de la parábola se corresponde con un elemento de la realidad. El Hijo del Hombre es el que siembra el trigo, el sembrador de la buena semilla. ¿Y cuál es el campo? El mundo. En cambio, el diablo, que es el antagonista del Hijo del Hombre, es el que siembra la cizaña. Y aquí está quizá la novedad principal. ¿Quién es? Porque en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra y la tierra somos nosotros. En cambio aquí, la tierra es el mundo, es el campo, y el trigo, la buena semilla, son los hijos del reino, los discípulos de Jesús. Y la mala semilla son los hijos del maligno. Porque da un poquito a Qumran también, ¿verdad? Los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Ese dualismo que luego no es tan sencillo. La parábola funciona con simplificaciones pero luego no es tan sencillo de distinguir. Pero bien, entonces lo que hace Jesús es no acabar con los hijos del maligno como los peces en esta historia, sino dejar que crezcan juntas y la cosecha, el fin del mundo, ahí la dimensión escatológica será cuando se separen y entonces los hijos del maligno, como la mala semilla, sea arrojada al fuego, el juicio final. Entonces, una parábola para comprender la paciencia de Dios y que también nosotros entendamos la dinámica paciente del reino. Y aquí, igual que en la primera parábola del sembrador, ¿qué tipo de tierra soy? Aquí, soy semilla del reino sembrada en el mundo. También aquí podemos implicarnos desde el punto de vista moral y ético. ¿De verdad soy siembra de trigo que el Hijo del Hombre aporta al mundo? ¿Estoy aportando al campo del mundo la buena semilla? Ved que aquí la perspectiva no es la iglesia, lo que importa no es la iglesia, lo que importa es la salvación del mundo.
En el mundo hay fuerzas contrapuestas. Dios quiere, Jesús quiere sembrar en el mundo buena semilla, para que al final toda la recogida sea pura. Entonces, hay también otros sembrando otras cosas, pero nosotros tenemos que preocuparnos no tanto de, Señor, no permitas esto, no, sino sed de verdad semilla del reino para que después la cosecha sea abundante. La paciencia de la historia para que la misericordia de Dios se desarrolle. Aceptar el reino es aceptar las dificultades. El mal existe y Dios no acaba con él inmediatamente. Existe en el mundo y existe también en mí. Dios va poco a poco, pues también que seamos cada día mejor, cada día más hijos del reino que hacen del mundo un trigo bueno para Dios. Parábolas que, leídas despacio, rezadlas, nos ayudan a entender la clave de lo que nos está pasando, de forma individual, de forma eclesial y yo creo que también de forma social en la historia actual de la humanidad. Porque Dios, a través del Hijo del Hombre, sigue sembrando su misericordia, su semilla, en un mundo que camina hacia su juicio, hacia su salvación definitiva. Con las parábolas vamos comprendiendo este camino del mundo hacia lo definitivo. ¿Habéis comprendido las parábolas? ¿Habéis comprendido un poco mejor los misterios del reino? Y los discípulos dijeron sí al Señor. También nosotros podemos atrevernos a decir sí, tal vez. Y entonces Jesús nos dice, ahora sois como los escribas convertidos. Tenéis que sacar del arca lo nuevo y lo antiguo para iluminar al mundo. Convertíos en escribas del reino. Convertíos en maestros con Jesús, en sembradores con Jesús de la palabra de Dios. Cautivados por la palabra, para comprender la palabra y para sembrar la palabra. El mundo necesita las claves del reino. Feliz semana a todos.